Estimados oyentes de las escuelas radiofónicas, es un verdadero gusto saludarles. Llegamos ya a nuestra última lección de este semestre. Hablaremos de la Mariología en la Edad Contemporánea, es decir, en los siglos XIX y XX. Muchas gracias por su constancia. He recibido de las distintas ciudades de Colombia y del exterior la confirmación de la participación de ustedes a las escuelas radiofónicas. Muchos de los estudiantes han tomado en serio este curso y ese es el propósito. Fíjense que estamos caminando ya hacia el quinto semestre. El testimonio de este trabajo queda consignado en los podcasts de nuestra página, de nuestra web www.radiomariacol.org. Lo importante es volver una y otra vez sobre estos temas, profundizarlos. En el caso del presente semestre, como ustedes lo aprecian, lo oyen, son demasiadas las notas bibliográficas. De modo que ustedes, y a eso les he invitado permanentemente, pueden volver una y otra vez sobre estos autores, investigarlos en las bibliotecas o a través de la Internet. Los escritores de todos los siglos pueden hacer sendas reflexiones sobre ellos. Les invitaría en este semestre, claro, no con un carácter de nota ni mucho menos, pero sí como de expresión de aprovechamiento del curso, tomar a cualquiera de estos pensadores, de los que hemos hablado generosamente, y desde luego profundizar uno de sus temas en torno a la Santísima Virgen María. Créanme que la Madre de Dios está sumamente complacida de su esfuerzo, de su entrega total. Ella les recompensará no solo con el conocimiento de sus gracias, sino con una vida santa y serena. Hablemos entonces de la Mariología en la Edad Contemporánea y detengámonos en el siglo XIX. Hemos tenido la oportunidad de mirar las características de cada siglo. El siglo XIX se definirá como el siglo de la Inmaculada Concepción. Será en este siglo cuando se apruebe ya finalmente el dogma de la Inmaculada Concepción. Este dogma, como nos lo consigna la historia, ha tenido un largo proceso. Ha tenido debates desde todos los puntos de vista, pero es inevitable pensar que la Madre de Dios, en orden a su vocación, fue preservada de toda mancha. Debemos conocer, sin embargo, un hecho, y es que a principios de este siglo la literatura mariana ha de lamentarse de una escasez y de una mediocridad casi sin precedentes. Hay un decaimiento en el siglo XIX, tal vez por efecto de otras corrientes de pensamiento. No existen las estrellas del pasado reciente y del pasado lejano que meditaron sobre las bendiciones, glorias y atributos de María Santísima. El movimiento mariológico se va levantando lenta, penosamente, por allá hasta 1840. Entre los trabajos que precedieron a la definición de la Inmaculada Concepción, definición realizada por Pío IX, recordémoslo, el 8 de diciembre de 1854, merecen especial mención el trabajo de Rivarola, las famosas disertaciones publicadas en Palermo en 1822, del cardenal Lambruschini, l'Immacolato Concepimento di María, del padre Perrone, un sacerdote jesuita, de Immaculato Dei Pare Conceptu en Roma en 1874, del cual publicó en 1849 una vigorosa síntesis italiana el padre Fonfiglio Mura, de Geranger, Memoris le Question de l'Immaculée Conception, de Lyon en 1854, señalada por Pío IX a los obispos como la expresión más competente de la fe de la Iglesia
lo defendía así y lo publicaba Pío IX, según la versión de Lat de Dom Guérenger en París. Notemos entonces cómo, a pesar de esta dificultad, de esta decadencia, desde el punto de vista de la literatura, no obstante, se camina ya hacia la definición de María como Inmaculada. También en este siglo XIX debemos señalar los volúmenes de los pareri del Episcopato Católico, de congregaciones de universidad, de personaggi riguardevoli, etc., sobre la definición del Inmaculado Ser de María Santísima, de la Madre de Dios. Como notamos, este sí que es un documento importante porque nos está mostrando desde ya una realidad que es inherente a la Iglesia misma, cuando desde luego hablan la congregación del Episcopado Católico y los personajes de las principales universidades sobre la Virgen María, pues esto ya muestra una posición mucho más oficial. Lo que nos interesa de todas maneras aquí es señalar en el siglo XIX la solemne definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Ese dogma, dada la elaboración a lo largo de los tiempos, de los siglos, suscitó una ola de indescriptible entusiasmo entre los católicos y una viva reacción entre los ortodoxos, protestantes, etc. Y entre las obras que florecieron como consecuencia de este entusiasmo de la definición del dogma y por la reacción anticatólica merecen especial mención los 3 gruesos volúmenes de la obra de Immacolato Dei Pare Semper Virginis Conceptu, publicada precisamente en Roma en 1854. Del padre Pasaglia, jesuita, el volumen de Immaculata Maria Origine a Dios Predicta, del padre Patrizzi, los 2 volúmenes de la obra L'Immaculée Conception de Monseñor Malou, obispo de Bruges, los 13 gruesos volúmenes de la Summa Aurea de Bourassa, publicados en 1863 en París, los 2 gruesos volúmenes de estudios arqueológicos iconográficos titulados La Vierge, en París, en 1878, de Rouault de Fleury, quien falleció en 1875, los 4 volúmenes apologéticos de Nicolás con el título de La Vierge Marie, en París, y los 9 volúmenes de Roscovani sobre los monumentos literarios relativos a la Inmaculada. A partir de la definición del dogma aparece esta generosa literatura, muy importante. Pero el mariólogo más genial y vigoroso del siglo XIX es indudablemente José Schiven, quien viviera entre 1835 y 1888, apenas vivió 53 años. Sin embargo, según Drouet, consagró a María las páginas más bellas y más profundas de su dogmática. Entonces les invito a profundizar sobre José Schiven. Y poco después de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, tuvo comienzo, por consecuencia lógica, un movimiento en favor de la definición dogmática de la Asunción. Se publicaron diversos trabajos sobre la Asunción y sobre su definibilidad, entre los cuales podríamos citar al padre Remigio Busnelli, a Monseñor Luis Vaccari, a Carlos Bertani, a Lana, a Iannucci y a Domingo Arnaldi, el cual en distintos escritos puso sobre el tapete la cuestión de la muerte de María Santísima, negándola abiertamente, y encontró quienes le siguieron en esto. El dogma mariano tiene una característica, y es que un dogma inevitablemente conduce al otro. Si advertimos que María es la Madre de Dios, necesariamente debía ser inmaculada, y si era inmaculada no podía conocer la muerte como efecto de la contaminación del pecado. Sobre estos temas volveremos luego. O Sanctissima, o
Ya les dejaremos a ustedes un pensamiento en torno a la historia del dogma de la Inmaculada Concepción y cómo se proclamó en 1854 con la bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de ese año de Pío IX o Pío IX. Mientras tanto, digamos que alimentaron no poco la llama de los estudios mariológicos los documentos del magisterio eclesiástico, o sea, las encíclicas de los papas, la bula dogmática Ineffabilis Deus de Pío IX y las 10 encíclicas marianas sobre el rosario de León XIII. Imagínense ustedes que el Papa León XIII produjo, escribió, redactó 10 encíclicas marianas. Esto da a entender la importancia que en el concierto de la Iglesia asumía la Santísima Virgen María. Y aquí, además, encontramos una beta también muy generosa para hablar del Santo Rosario. El Papa León XIII se definió como un auténtico devoto de la Santísima Virgen María con estas encíclicas marianas y con el amor al Santo Rosario. No olvidemos que también el Papa León XIII promulgó el famoso exorcismo y él consideraba a la Santísima Virgen María como el mayor antídoto contra la acción del demonio. Pero además se publicaron diversas fuentes, como la colección patrística de Migné, en 382 volúmenes y otros documentos ya patrísticos y litúrgicos. La cosa es en serio. El tiempo y la distancia nos dice que sobre la Madre de Dios se ha reflexionado demasiado. Hubo publicación también en el siglo XIX de revistas marianas con fines de divulgación. Podemos contar una treintena de revistas en ese siglo, en varias lenguas y naciones, de las cuales la más antigua aparece la titulada Annuaire de Marie, ou Le Véritable Serviteur de la Très Sainte Vierge, publicada en París a partir de 1838, y es sintomáticamente titulada Le Siècle de María, publicada igualmente en París en 1863, el siglo de María. Bueno, dado que se había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, hubo un brotar casi que espontáneo de tratados, de meditaciones, de libros, de volúmenes, como los que les hemos descrito. Pero además de eso, comenzaron a celebrarse congresos marianos mundiales, universales. Y la serie de estos congresos marianos comienza con el Congreso Mariano Nacional de Livorno en 1895, seguido por el de Florencia en 1897 y el de Turín en 1898. Estos congresos mundiales se siguen celebrando con relativa frecuencia, me parece, cada 2 años en el mundo. Finalmente, la fundación de academias marianas. La Academia dell'Immacolata Concezione, fundada en 1835 y honrada con el título de pontífica o de pontificia en 1865, esta Academia de la Inmaculata Concezione, de la cual quiso ser socio el propio Papa Pío IX, y la Academia Bibliográfico Mariana de Lérida, fundada en 1862 por el sacerdote español José Escolá, con el fin de publicar y difundir escritos marianos. Diríamos que se ha actualizado mucho la reflexión en torno a la Virgen con estos congresos internacionales mariológicos, con asociaciones mariológicas nacionales y desde luego con academias y universidades dedicadas totalmente a la Santísima Virgen María. Es el caso de Marianum en Roma. Todas estas causas concurrieron a alimentar, por lo menos de manera indirecta, la llama de la ciencia mariológica, como se ve en los diversos tratados de teología mariana publicados durante el siglo XIX, Gutier, Bucariut, Corominas, Despois, Mazzola, Heinlein, Hürter, Llamar, Kurz y Oswald. Es lo que nosotros podemos señalar en torno al dogma mariano que se proclama precisamente el 8 de diciembre de 1854.
en el año 1954 se celebró el año mariano mundial, recordando los 100 años de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, que, como ya dijimos, despertó enorme alegría entre los fieles. Dogma que recoge, diríamos, todo lo que se meditó a lo largo del tiempo sobre la Santísima Virgen María y que abriría la puerta a otro dogma, el dogma de la Asunción de la Virgen a los cielos. Cuando rezo el rosario, algo me hace pensar en esos bellos años que junto a Jesús solías pasar. Me tomas de la mano, me enseñas a rezar. Por cada Ave María una flor te voy a dar. El rosario es un camino a recorrer, donde puedo decir que te amo y a Jesús conocer, donde puedo sentirme en calma, donde puedo cantar, donde cada oración yo te amo más. Cuando rezo el rosario, algo me hace pensar en esos bellos años que junto a Jesús solías pasar. Ven María, ven a enseñarme cómo debo rezar. Yo no quiero acostumbrarme, quiero hacerlo de verdad. El rosario es un camino a recorrer, donde puedo decir que te amo y a Jesús conocer, donde puedo sentirme en calma, donde puedo cantar, donde cada oración yo te amo más. El rosario es un camino a recorrer, donde puedo decir que te amo y a Jesús conocer, donde puedo sentirme en calma, donde puedo cantar, donde cada oración yo te amo más. Ahora sí, vamos entonces a dejar una breve reseña de lo que constituyó el dogma de la Inmaculada Concepción, su proceso histórico y su proclamación. Francesco Giulietta, experto en la vida del beato Papa Pío IX, reveló al Observatorio Romano cómo fue que el pontífice decidió consultar a los obispos del mundo la posibilidad de proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854. La tradición ha señalado por años que el Papa Pío IX decidió la proclamación del dogma durante el tiempo que vivió en la ciudad italiana de Gaeta, mientras duró la revolución que terminó con la proclamación de la República Romana en 1848. Según esta tradición, en Gaeta el Papa Pío IX protagonizó una prolongada oración ante la imagen de la Inmaculada Concepción en Scipione Pulsone, conservada en la llamada Capilla de Oro, y ese momento de encuentro con Dios lo convenció de la bondad y fundamento del dogma mariano. Sin embargo, el historiador y catedrático francés Louis Bonnat ha señalado que, contemplando el agitado mar de Gaeta, escuchó y meditó las palabras del cardenal Luigi Lambruschini.
Beatísimo Padre, usted no podrá curar el mundo sino con la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Solo esta definición dogmática podrá restablecer el sentido de las verdades cristianas y retraer las inteligencias de las sendas del naturalismo en las que se pierden. Pío IX acogió la idea de realizar una consulta en el Episcopado Mundial que llevó finalmente a la proclamación del dogma. Oh Virgen de Concepción, Madre querida de Dios, entre las bellas criaturas, la escogida fuiste vos. Entre las bellas criaturas, la escogida fuiste vos. Eres más linda que el sol, más blanca que la azucena, más brillante que la luna y de gracia toda llena, más brillante que la luna y de gracia toda llena. Tu primer nombre es María, Santísima es el segundo, de Concepción el tercero y abogada de este mundo. De Concepción el tercero y abogada de este mundo. Al un botón de rosa que bello se presenta, así también se ostenta María Virginal, así también se ostenta María Virginal, María Virginal. Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar, repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Ella es la más gallarda, ella es la más hermosa, es reina poderosa del coro celestial, es reina poderosa del coro celestial, del coro celestial. Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar, repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Todo ello, todo indica que es madre y es doncella, que no hay vestigio en ella de mancha original, que no hay vestigio en ella de mancha original, de mancha original. Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar, repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Oh Virgen de Concepción, Madre querida de Dios, entre las bellas criaturas, la escogida fuiste vos. Entre las bellas criaturas, la escogida fuiste vos. Eres más linda que el sol, más blanca que la azucena, más brillante que la luna y de gracia toda llena, más brillante que la luna y de gracia toda llena. Tu primer nombre es María, Santa
Santísima es el segundo, de Concepción el tercero, y abogada de este mundo. De Concepción el tercero, y abogada de este mundo. Sale al mundo con grata sonrisa, desplegando candor y hermosura, la doncella más grata y más pura, la escogida por Madre de Dios. Cual la mística y blanca Azucena nos presenta su copa nevada, ella muestra su faz nacarada, más radiante y más bella que el sol. Sale al mundo con grata sonrisa, desplegando candor y hermosura, la doncella más grata y más pura, la escogida por Madre de Dios. Los angélicos coros pregonan de su reina los dulces encantos, por la esfera resuenan los cantos, difundiendo consuelo y amor. Sale al mundo con grata sonrisa, desplegando candor y hermosura, la doncella más grata y más pura, la escogida por Madre de Dios. Y nos disponemos ya a cerrar nuestro semestre hablando de la Mariología del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. Somos privilegiados, recordémoslo, somos ciudadanos, muchos de nosotros, del siglo XX y del XXI. Después de 2000 años de la redención de Cristo, miremos cuál es entonces el estado de la Mariología actual. Es el siglo de la Asunción, el siglo XX, porque será en el siglo XX que se proclame el famoso dogma de la Asunción de María. Y en general el siglo de María por antonomasia, el siglo XX. Estimuló no poco la actividad mariológica precisamente en el alba del siglo XX, el cincuentenario de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción, recordado en la admirable encíclica de Pío X, Ad Diem Illum, y celebrado con un Congreso Mariano Internacional, celebrado en Roma en 1904. Además de los tratados marianos más divulgados, Terrien, Schutz, Maino, Miller, Ramoni, Van Combrugge, Bartman y Campana. También se destacan Basel, Phillips y Merkbach. Se multiplicaron las monografías, especialmente sobre la mediación de María Santísima y sobre cuestiones de índole general. La cuestión del primer principio, Mariología bíblica, patrística, textos bibliográficos, etc. Una, diríamos, muy copiosa bibliografía que nos muestra la grandeza del momento mariano. Permítasenos terminar esta ojeada panorámica con las palabras pronunciadas por el eminentísimo cardenal Pizardo en la prolusión del Congreso Mariológico Internacional de 1950. Esta ciencia, la Mariología, bajo la dirección del Santo Padre y de grandes teólogos, ha adquirido en estos años un magnífico desarrollo, especialmente por parte de los padres Roschini, Balic, Filograssi. Mucho se ha hecho, especialmente en estos últimos años, dentro del campo mariológico. Pero mucho queda todavía por hacer. Muchas son las metas alcanzadas, pero muchas más las que quedan por alcanzar. No sin razón, María Santísima fue llamada por San Bernardo Negocium Omnium Seculorum, el negocio de todos los siglos, puesto que todos los siglos, hasta su ocaso, tendrán para ocuparse en torno de ella, experimentando cada día más
la realidad de aquella célebre frase: de María nunquam satis, de María nunca habremos dicho demasiado, frase que se recordó precisamente en este Congreso Mariano Internacional de Roma. La presente estación mariológica, entonces, nos muestra otros filones que han sido estudiados recientemente por grandes teólogos como Garrigou Lagrange, por ejemplo, en los que se advierte la mediación de la Santísima Virgen María como partícipe de la mediación de Cristo, sumo mediador y sacerdote. Dado que ella es madre de Dios y también nuestra, en ese sentido podría definírsele alma socia Christi, es decir, ella es socia de Cristo, colabora eficientemente en la redención del género humano. Pero además, durante este siglo, y la inquietud es grande, al advertir la corredención de la Santísima Virgen María, algunos mariólogos abogan porque se proclame otro dogma mariano, el dogma de la corredención de la Virgen, que por supuesto se halla en estudio. Nueva Eva socia Christi, causa instrumental de la causa fundamental que es Jesucristo en el orden de la redención. Es otra de las dimensiones con las que se aprecia la acción de la Santísima Virgen María. Los grandes mariólogos como Roschini, ya lo hemos dicho, y otros grandes mariólogos, René Laurentin, por ejemplo, nos señalan entonces cómo la Santísima Virgen María es la nueva Eva al lado del nuevo Adán. Se confirma lo que ya se había dicho desde el comienzo por los santos padres de la Iglesia. Y en ese sentido es el aspecto femenino de la redención. Ella no es la causa primera de la redención del género humano, sino la causa instrumental. Algunas corrientes mariológicas incluso presentan de tal modo la asociación de la madre con su maternidad universal y como madre del Cristo total que es la Iglesia, la presentan en una tal intimidad con todos los hijos, de tal suerte que quienes aceptan esta maternidad y se confunden con ella en una consagración plena, entonces hacen que la Madre de Dios pase también ella a través de todos los hijos que viven en estrecha comunión con ella. Y de ese modo la acción redentora de Cristo se opere de manera perfecta en los fieles. En otras palabras, si bien Jesucristo nuestro Señor alcanzó la redención del género humano, Él quiso que de manera espiritual esta redención pasara a través del seno de la Santísima Virgen María, de modo que todos los redimidos pasaran también por esta maternidad divina. Así ella se constituye de manera permanente en causa de nuestra redención, en causa de nuestra salvación, causa, por supuesto, instrumental de la causa primera y fundamental que es el propio Jesucristo. En otras palabras, la maternidad de la Santísima Virgen María es un camino, el más seguro, para disfrutar de los beneficios de la cruz de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección. Quiero ya entonces, con estas palabras, dejar dicho que la mariología no se detiene, que sigue en una profunda reflexión a la luz de los textos bíblicos, del magisterio de la Iglesia y, desde luego, desde la más sana y antigua tradición. Lo que es cierto es que también la Madre de Dios en pleno siglo XX, con ocasión del Concilio Vaticano II, dio lugar a sendas discusiones a la hora de llegar al documento conclusivo en torno a la Iglesia. Se le dio una dimensión mucho más
eclesiológica que desde otros ángulos o desde otras lecturas. Y por eso el capítulo 8 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium será dedicado a ella, que es presentada como el tipo, el modelo de la Iglesia. Fundamentalmente primará esta clave de interpretación: María, modelo, tipo de la Iglesia. Pero sabemos además que a los pocos días de firmado el documento del capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium sobre la Santísima Virgen María, y ojalá ustedes todos lo conozcan y mediten, el Papa Pablo VI proclamará solemnemente a la Santísima Virgen María como Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Diríamos que recupera con valentía esta dimensión de su maternidad. No es entonces un modelo de lo que es la Iglesia. Aunque en María se expresa perfectamente la Iglesia, es más que un modelo para la Iglesia, lo es, indudablemente. Es una madre para sus hijos y por ende es una persona concreta, real, la persona de la Madre de Dios. Y decir esto, la Madre de Dios, ya lleva consigo toda una comprensión, lleva unos efectos grandiosos en torno a la figura de la Santísima Virgen María y del poder que ella expresa en nuestro tiempo. María, Madre de Cristo y de la Iglesia. María, fuiste predestinada para ser en el mundo la Madre de Dios. Primera creyente, primera redimida, María, fuiste siempre evangelizadora. Por eso eres modelo de todos los discípulos y evangelizadores. La llena de gracia fue redimida, dada por Dios con gracias a la medida de su misión. El Padre la amó, fue redimida de modo sublime y fue poseída por la gracia de Dios. La eligió por ser santa e inmaculada en su presencia. María, Madre de Cristo y de la Iglesia. María, fuiste predestinada para ser en el mundo la Madre de Dios. Primera creyente, primera redimida, María, fuiste siempre evangelizadoras. Por eso eres modelo de todos los discípulos y evangelizadores. Madre y educadora del naciente pueblo latinoamericano, con su maternidad los hombres reconocen su dignidad. Con alegría acogemos el don inmenso de su maternidad. Aspiramos a amarla del mismo modo como Cristo la amó. María,
eres modelo de todos los discípulos y evangelizadores. Ella dio a luz al eterno Hijo, con concepción virginal. María es siempre virgen, porque su virginidad es signo de fe. Al terminar el curso de esta vida, fue llevada en cuerpo y alma a Dios. Vela por nosotros, somos sus hijos por adopción. María, Madre de Cristo y de la Iglesia. María, fuiste predestinada para ser en el mundo la Madre de Dios. Primera creyente, primera redimida, María, fuiste siempre evangelizadora. Por eso eres modelo de todos los discípulos y evangelizadores. Por eso eres modelo de todos los discípulos y evangelizadores. De ese modo, queridos estudiantes, les invito a seguir investigando sobre la Madre de Dios. Ustedes, ojalá, puedan realizar una breve investigación y demostrar que la Mariología es ciencia teológica. A la luz de cuánto hemos escuchado, la pregunta que queda latente es esa precisamente. ¿Ustedes sí creen, sí consideran la Mariología como una ciencia teológica cierta? ¿Y por qué? Una segunda pregunta que planteo a ustedes, que no dejo de plantear, es esta. ¿Qué provecho le ha dejado en lo personal este curso de Mariología? Medite en los compromisos que desde esta perspectiva surgen en su corazón. Ojalá ustedes los redacten como recuerdo de este esfuerzo que han hecho a lo largo del año actual. Entonces, ya si ustedes han sido estudiantes serios, asiduos, es necesario decir que la Santísima Virgen ha operado grandes cosas en ustedes, posiblemente transformaciones. Me gustaría mucho, en ese sentido, que ustedes me hagan saber, si así lo consideran oportuno, de las gracias que han llegado por este curso que estamos haciendo. Ojalá nos escriban a nuestro correo info.col@radiomaria.org, info.col@radiomaria.org. Ojalá nos escriban y nos comenten todo lo que la Madre de Dios ha alcanzado y ha realizado en sus vidas gracias a este curso. Ojalá que todos pudiéramos leer esta carta emitida por la Congregación para la Educación Católica en torno a la Virgen María en la formación especial e intelectual. Yo creo que hasta ahora hemos hecho un curso lo suficientemente serio como para advertir la importancia de la Madre de Dios. Esto apenas ha sido un barniz, un brochazo, frente a los estudios enormes, como ya ustedes se pudieron dar cuenta, que se están realizando, se realizaron, se realizarán en torno a la Santísima Virgen.
Lo que yo quería dejar entonces como lo más importante de este semestre es darnos cuenta que la Madre de Dios es tan importante en la historia de la salvación que sobre ella se sigue escribiendo. Y repito lo que Bernardo decía, se seguirá hablando de ella a lo largo de todos los siglos y hasta la consumación de los siglos. Porque para entenderla a ella debemos entender el discurso de Dios sobre ella. Y entonces entenderemos sus gracias, sus dones, sus atributos, siempre en orden a la concepción de Jesucristo, su Hijo. Bueno, el tiempo se nos está escapando. Y aprovecho la ocasión para darles gracias por haberme acompañado durante este semestre. Ojalá me manden sus correos o puedan escribir en este correo info.col@radiomaria.org. ¿Y con qué propósito? Para que cuenten cómo les pareció el curso, qué elementos deberían mejorarse, si a ustedes les pareció bien este método de exposición o qué otra cosa sugieren para que este curso prosiga con gran entusiasmo y enorme interés. Muchas gracias, queridos estudiantes. Ustedes han sido magníficos a lo largo del tiempo y en el territorio nacional. Y pido al buen Dios que extienda copiosas bendiciones sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus hogares. Y por favor, no olviden que deben inscribirse para el 5º semestre. Ya lo pueden hacer en nuestro teléfono, la línea gratuita nacional 018-180-169. Gracias, Dios les bendiga. Me siento emocionado de concluir este semestre y ojalá que en los programas que nos restan de este año podamos hacer una complementación, una repetición de todo lo que se ha dicho para gran provecho. Mientras tanto, los encomiendo a la Santísima Virgen María en sus distintos santuarios para que les llene de enorme bendición y les dé la alegría de haber conocido un poquito más de lo que ella es y de lo que ella significa. Y a todos ustedes, yo les bendigo
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y será, si Dios lo permite, vayamos adelante con el 5º semestre de este curso, de esta escuela radiofónica mariana. Rosita de París en la parte técnica merece también nuestra congratulación, nuestra gratitud por su esfuerzo y constancia. Y a ustedes, que el Señor les bendiga siempre y por la eternidad. Amén.